Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Hoy continuamos con la obra que nuestro Señor nos va asignando de diferentes formas a todos los que hemos sido llamados, preparando el camino para recibir a nuestro Señor en santidad, en purificación, en conocimiento, en sabiduría intelectual, para poder estar ready, listo, presto para estas batallas que vienen, tanto espiritual, y estamos tratando de prepararnos y preparar el camino porque ya pronto viene nuestro Rey. Hoy continuamos con la vida con Dios en número 9, el pueblo de Dios en rebeldía, pasajes bíblicos, Reyes 12, 2 Reyes 25:10, 2 Crónicas 10:36-19, Isaías, Jeremías 1:36, Oseas, Joel, Amos, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú y Sofonio. El Señor tiene urgencia en que vayamos preparando el camino para recibir a su Hijo amado, como en purificación, santificación, y qué forma más preciosa que escuchar la enseñanza de cómo podemos vivir una vida con Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El objetivo de Dios en la historia es la creación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con Él mismo como centro de esta comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2:19, 22, 3:10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad, y luego apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. En la nómina de escrituras que aparece al comienzo, veremos las maneras en que Dios forma la comunidad, que incluyen a todos por medio de una nación que se hallaba sitiada a un reino dividido, a punto de enfrentar la dispersión y la cautividad. La acción de Dios. Cuando Dios le entregó la ley mosaica a Israel en Sinaí, se suponía que fuese un documento de perdurable influencia en la historia, que transmitiría su presencia y guiaría la vida normal y religiosa del pueblo. Inicialmente Moisés, un profeta y un juez, vivía en medio de ellos como un claro ejemplo de la gracia de Dios y transmisor de esa gracia hacia el pueblo de Dios. Aarón, el hermano de Moisés, presidía en la tienda de reunión mientras la presencia visible de Dios se movía sobre el lugar santísimo. Una vez que los israelitas entraron y se esparcieron a través de toda la tierra prometida, el Señor estableció jueces como el medio principal de transmisión de su presencia. Resolvían disputa entre los individuos y las 12 tribus. Dirigían ejércitos a fin de resguardar sus fronteras y tomaban medidas contra los centros de adoración pagana. Cuando el pueblo rechazó tenerlo como rey, Dios permitió que se estableciera una monarquía y esta figura del rey, junto con el sacerdocio, se transformó en el medio fundamental a través del cual el Señor reveló su presencia. La nación alcanzó su punto culminante durante el reinado de Salomón, cuando el templo, con sus liturgias de adoración, rituales y sacrificiales y celebraciones estacionales, llegó a ser el centro de la vida religiosa y el símbolo de la presencia visible de Dios. Pero luego de la muerte de ese rey, la nación que alguna vez estuvo unificada se dividió en 2 reinos rivales, Israel al norte y Judá al sur. Durante el período del reino quebrado y dividido, el Señor levantó un antiguo grupo, los profetas,
con una nueva actitud: transmitir la presencia de Dios al pueblo y a sus líderes. Desde la época de Moisés, los profetas habían proclamado la palabra de Dios a los israelitas, pero con frecuencia cumplían dos roles al mismo tiempo: profeta y sacerdote, o profeta y juez, y jamás en su relación de tensión con el poder político. Pero aquellos días, cuando Samuel hacía reclamos proféticos sobre las acciones y la función del rey Saúl, habían pasado. Durante esta nueva era, el rol profético se separa y pone a una estructura política en rebelión. Los profetas se transforman en una fuerza intrusa a fin de declarar el juicio de Dios sobre los individuos y el Estado, a los cuales llaman a un arrepentimiento radical. Los profetas interpretan para los israelitas de qué manera Dios actúa a través de los sucesos históricos y transmiten la advertencia de Dios sobre el eminente colapso de la nación y el cautiverio, si no se arrepienten de sus pecados contra Dios y contra los hermanos. Estas advertencias caen en oídos sordos, dado que los dos reinos políticos, Israel y Judá, se encuentran sitiados y amenazados con la dispersación como cautivos por las naciones expansionistas. En el principio, Dios desterró a la humanidad de su primitivo jardín, el Edén. Esta vez recurre a los reinos rivales de Israel para deportar al pueblo de Israel desde su nuevo jardín del Edén a la tierra prometida. Así se señala el final del uso directo de parte de Dios de estructuras políticas teocráticas. La reacción humana. La disolución de la nación es un tiempo de profunda prueba en el aspecto moral. Los profetas reaccionan al declarar la palabra del Señor en medio del inmenso sufrimiento del pueblo. La división y la alineación nacional que se produjo por su propia idolatría y desobediencia nacional. La corrección de los profetas al pueblo cada vez que se desviaban siempre estaba moderada por la esperanza de regreso de que los que fueran fieles a su tierra, y a la expectativa aún mayor por la presencia activa de Dios en el futuro en la persona de un Redentor, el Mesías, apartado para transformarse en bendición para toda la humanidad. El pueblo de Dios llega ahora al punto inevitable del juicio. Se encuentran en este momento al borde de ser dispersados en el exilio, a fin de que puedan volver a surgir a través del sufrimiento con una capacidad de aprendizaje de formas más profundas que serían inaccesibles por otros medios. En este terrible escenario, los profetas fielmente explican todos los sucesos que están por venir, a pesar de ser ellos mismos objeto de intensa persecución y sufrimiento. A través de la fiel proclamación del mensaje y la clara comprensión de la naturaleza de Dios que tienen, llevan el conocimiento de la moral humana a su punto más alto en la historia, un punto culminante que permanece aún hasta la actualidad. ¿Cómo responde el pueblo a estas advertencias? Hace oídos sordos. La gloria del reino salomónico aún persistía sobre el panorama, pero también contribuía a la corrupción de los reyes gobernantes. Cuando el pueblo de Israel le pidió al hijo y sucesor de Salomón que disminuyera el yugo pesado que puso sobre nosotros, Roboam se negó y en lugar de eso les agregó mayores cargas. 1 Reyes 12:1-15. Esto impulsó a 10 de las tribus a rebelarse y establecer su propio gobierno en el norte, encabezado por Jeroboam. Aunque Israel estaba dividido en los reinos del norte y del sur, la memoria y promesas de tiempos buenos aún seguía siendo fuerte y tentadora. Como hemos visto, desde los comienzos de la nación, la prosperidad rápidamente deja expuesta la corrupción y las limitaciones del carácter. Los israelitas se apartan de Dios y sus mandamientos y adoran otros dioses.
La adoración idolátrica del pueblo alcanza el récord máximo durante el reino dividido. No solamente el pueblo adora ídolos, 1 Reyes 18, 21, 24, 19, 18, 2 Reyes 10, 21, 24, sino que también lo hacen sus reyes, 1 Reyes 16, 31, 22, 53, 2 Reyes 21, 3. Ni aun el glorioso templo de Jerusalén, la magnífica adoración, los sacrificios por la redención o la promesa de Dios de permanecer fiel a los israelitas pudo hacer que el pueblo permaneciera fiel. Y de este modo las advertencias de los profetas no disuadieron a los israelitas de prostituirse tras otros dioses. La profetisa Hulda les declaró: así ha dicho Jehová, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. 2 Reyes 22, 16, 17. Bendiciones y beneficios para nuestra formación. En el desafío que presentan los poderes extranjeros para la continuidad nacional e identidad de Israel, llegamos a ver que Dios obra en la historia por encima y más allá del individuo. La familia, la tribu y aún la nación somos testigos de un Dios que obra aún a través de pueblos incrédulos. Las naciones, los gentiles. Él usa las naciones para juzgar y castigar su propio pueblo. El martillo de su juicio cae los israelitas, empuñado por las mismas naciones que hostigan a Israel y Judá. La presencia de Dios se renueva desde su concepción y se redefine más allá del marco nacional de los israelitas para incluir a todas las naciones. Él obra en todo lugar. Dios es el Dios del cielo y la tierra. Una de las bendiciones que surge en este periodo para la formación de nuestro carácter como pueblo de Dios es entender que debemos rechazar cualquier religión o moralidad que esté demasiado estrechamente atada a una cultura o identidad nacional en particular. En esta parte de la narración bíblica se hace cada vez más claro que los no judíos pueden también ser buen pueblo, que con frecuencia nuestra mayor sensibilidad espiritual. Y llegó la noticia hasta el rey Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Jonás 3, 6, 8. Pero muchos de los israelitas fueron lentos para aprender esta lección, tal como lo demostró Jonás, que se enojó porque los ninivitas se arrepintieron y no fueron destruidos. Con similar inspiración, estas escrituras nos enseñan que el reino de Dios tiene una identidad separada de los reinos terrenales, aún del reino divinamente ordenado de David y su linaje. Este es un enorme beneficio para todos los pueblos fuera de la fe y herencia judía, y que aún así permanecen fieles al Señor y a su reino. Posteriormente queda claro a través del ministerio de Jesús que el reino de Dios trasciende todas las limitaciones impuestas por las instituciones humanas, ya sean políticas como religiosas, tal como Jesús le enseñó a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Sin embargo, durante la época de la rebelión, este fue un concepto totalmente nuevo. Límites y obligaciones para nuestra formación. En el conflicto creciente entre el poder temporal y el propósito divino, vemos más que antes cómo los verdaderos profetas de Dios son despreciados, rechazados, ignorados, asesinados o silenciados. Los mensajeros a quienes el Señor envía para hablar su palabra bajo condiciones históricas, políticas y sociales en deterioro son considerados parias, traidores y aún enemigos, contrariamente a los falsos profetas a quienes el pueblo adora. Los profetas de Dios son solitarios, sin respaldo institucional o aprobación.
El pueblo y sus líderes prefieren escuchar falsos consuelos, pero los profetas como Oseas, Amos, hablar la verdad del Señor sobre la condición real de la nación y la religión israelita. Habéis arado impiedad y segastéis iniquidad, comeréis fruto de mentira. Oseas 10:13. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Amos 5:21-22. El pueblo prefería tomar solaz en las agradables palabras de los falsos profetas antes que enfrentar las duras palabras de los profetas de Dios. La gente que andaba errada necesitaba la disciplina de una guía que faltó en este nivel de la vida con el Señor. Pero en un lugar de escuchar, trataban de suavizar la voluntad de corrección de Dios y silenciar a los profetas. Mientras tanto, la clase gobernante intentaba acallar la auténtica profecía y respaldaba a los falsos profetas. En medio de tal situación, los profetas solitarios del Señor proclamaban un mensaje que puede ser fácilmente ignorado y apropiado. En numerosas oportunidades un profeta daba la palabra de Dios e inmediatamente era deshonrado. Cuando Micaías predijo la muerte de Acab en Ramot Galad, Acab hizo que lo encarcelaran. Echad a este a la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Micaías respondió: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. 1 Reyes 22, 27, 28. En otras oportunidades los profetas entregaban la palabra de Dios tan solo para recibir la oposición de los falsos profetas. A partir de ese momento los profetas se transforman en una constante en la vida con el Señor, anticipando cada vez más claramente la venida del Mesías. Isaías y Jeremías, Joel y Amos, Miqueas y Nahum, Zacarías y Malaquías y todos los otros que hubo entre uno y otro muestran el camino futuro con Dios, formando una especie de paradigma de fidelidad para los largos años de exilio, y se asoman al grandioso futuro del Señor, al señalar hacia la piedra no cortada con manos, que llegará a ser el gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, 31-35. Información e instrucciones para nuestra formación. Los profetas proporcionan profundos modelos para nuestra formación porque trabajaron en un contexto muy similar al nuestro. Obedecieron la voz de Dios y proporcionaron guía al pueblo de Dios en una época en que la cultura en general no quería escuchar su mensaje. En primer lugar, a través de los profetas aprendemos que la justicia viene del corazón renovado por la fe, no desde un ritual externo o la obediencia legal. Somos llamados a una renovación del pacto del corazón, no meramente desde la perspectiva de la observación formal de la ley. El Señor requiere justicia, misericordia y amor, no solo sacrificio exterior o obediencia formal. En segundo lugar, al escuchar la experiencia de los profetas y el pueblo de Israel en este periodo difícil, aprendemos que aunque podemos resistir en forma activa a Dios, Él no nos abandona. Al igual que los israelitas, podemos elegir dejar de lado su palabra para nosotros. Sin embargo, por causa de su abandono de la palabra de Dios y el consiguiente sufrimiento, la visión del mesiánico siervo sufriente llegó al pueblo de Dios. Él ahora elegirá venir a Israel no bajo la forma de alguien poderoso y popular, sino más bien a través del humillado, esclavizado, rechazado y despreciado. De esa misma manera, Dios aún viene a nosotros. En tercer lugar, tomamos conciencia de que Dios está presente durante todas las etapas de la vida. Él estaba con los israelitas cuando los disciplinaba y permitía que fueran conquistados y deportados de su propia tierra.
Dios también estuvo con los israelitas en los anuncios de los profetas de juicio y redención, en la condena hacia la adoración externa y la anarquía, en las denuncias de maldad e infidelidad, en los pronunciamientos de su amor por los pobres y el repudio ante el derramamiento de sangre. Finalmente, hermanos, vemos que la genuina bondad proviene de una vida interior bien ordenada. En una vida así, el desarrollo del carácter se expresa en la concretación sin esfuerzo de buenas obras y la compasión. Cualquiera sean las circunstancias dominantes, leer cerca de la infidelidad y maldad de los israelitas durante su rebelión no debe desalentarnos, sino más bien recordarnos lo rápido y fácilmente que todos nosotros podemos olvidar la gracia y el amor de Dios y la necesidad que tenemos de una continua formación de nuestro carácter. Amén, hermanos. Preparen sus caminos. Nuestro Señor viene pronto. Es tiempo de adquirir sabiduría, prepararnos, arrepentirnos, orar, ayunar, meditar, despojarnos de todos los viejos, los viejos yo, el ego, el orgullo, la envidia, las vanidades, las cosas mundanas. Es tiempo de purificación. El Señor hace un llamado urgente. Cristo viene pronto. Amén.